Palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, en mi vida. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Te damos una cordial bienvenida a nuestra Academia Bíblica y hoy entraremos a estudiar el libro de Romanos, haremos la introducción y vamos a pedir que el Señor nos bendiga este estudio en este día. Padre, nos acercamos delante de tu presencia para unirnos con nuestros hermanos que están siguiendo esta serie de repaso del libro de las epístolas a los romanos. Señor, en este día queremos darte la gloria y la alabanza a ti. Bendiga nuestra iglesia, queremos crecer en el conocimiento y en la vida práctica de nuestra fe. Gracias por lo que tú nos entregas. En el nombre de Jesús, amén. Qué maravilla es volvernos a encontrar y bueno, tenemos la bendición de estudiar la Sagrada Escritura libro por libro, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Así que una vez que encontramos acá y vamos al libro romano, encontramos la proclama o la declaración de fe que el apóstol allí hace la libertad que tenemos y hace una comparación con lo que está escrito en el libro de Gálatas. Habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y gracias a esta bendición que Dios nos entrega a través de su palabra. Entonces, es importante que cuando nos acercamos al texto, entendamos ese principio. Pablo declara de que lo que nace en pecado, dice, están sujetos a la esclavitud, pero Jesucristo vino a hacernos libres. Como dice el mismo ahí en Juan, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. En la época de la Reforma, Lutero dijo que, en cuanto a este libro, dijo, es digno no solo de que todo cristiano conozca la palabra por palabra de memoria, sino también de que ocupe de ella todos los días, como el pan diario del alma. Interesante ver esta expresión ahí en la historia del cristianismo de la época de la Reforma del siglo XVI. Y fíjese, uno de los textos clave que también allí va diciendo, o la hipótesis que Pablo trabaja es, más el justo por la fe vivirá. Y cada vez que la humanidad se encuentra en una crisis de situación social, espiritual, compleja, siempre esta frase, más el justo por la fe vivirá. Y allá también se relata en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, este versículo cuando el profeta preguntaba al Señor por qué sucedían todas esas cosas. Él veía cómo avanzaba la maldad, cómo avanzaba tanto donde la justicia salía torcida. Y es por eso que hoy cuando nos acercamos al texto bíblico, vamos a encontrarnos con estos textos que realmente nos ayudan para ver nuestra sociedad como estamos viviendo. Así que
Tu palabra es una lámpara a mis pies. Así que estamos estudiando esta maravillosa carta y esta epístola. Entonces daremos la introducción hoy para que para los días siguientes continuaremos yendo al texto por texto, versículo tras versículo, para ir desmenuzando las enseñanzas y aplicándolas a la vida personal, a la vida de la iglesia y a la vida de nuestra cristiandad como pueblo de Dios y expandiendo el reino de Dios en este mundo. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente. El curso, lo que aparece aquí en este pasaje, es que dice que la introducción. ¿Cuál es la introducción? ¿Por qué es importante estudiar Romanos? No solamente el libro Romano, sino que toda la Biblia. Pero hoy estamos enfocados a estudiar este escrito, esta carta. Otros escritores o teólogos lo han dicho que es un tratado teológico porque abordan las grandes temáticas de la doctrina cristiana. Bueno, es para responder la pregunta, ¿somos salvos de qué? ¿De qué somos salvos? En Romanos encontraremos el significado de la salvación. Pablo representa una serie de argumentos muy contundentes respecto a la necesidad universal de la salvación. Allí él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, donde Dios extiende más allá del judaísmo la salvación a todo el mundo, a todas las naciones. Y vemos más adelante que por medio de esta epístola descubriremos que nuestro hermano Pablo enfrentó los mismos problemas que nosotros tenemos. Tuvo las mismas necesidades, las mismas luchas interior. ¿Se acuerdan cuando él dice allí en el capítulo 7 finalizando? Dice, lo que aborrezco, eso hago, la lucha. Y él en un momento dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? El pecado que mora en él, en nosotros. Pero además, el mismo Espíritu nos fortaleció y perfecciona en las pruebas. ¿Se acuerdan cuando dice, y sabemos a lo que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, nada. Romano es una carta, podemos conocer el autor y su destinatario. Bueno, para entender todo el contexto es importante ir a la historia, ver un poco el trasfondo histórico de este estudio. ¿Qué condiciones históricas relevantes se deben considerar para el estudio romano? Acá en el primer tiempo dice que la época intertestamentaria. La época intertestamentaria es entre el Antiguo y Nuevo Testamento, llamado como el tiempo del silencio. Es aproximadamente 400 años que Dios dejó de hablar, revelar, hasta que llega Juan el Bautista y después viene el Señor anunciando el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y entonces dice que la época intertestamentaria, el tiempo del silencio, en la revelación bíblica, pero no en situaciones históricas trascendentes. La historia siguió avanzando, si bien es cierto que Dios, allí en ese periodo de silencio, hubo silencio, pero la historia continuó. Esta cronología siguió avanzando. Entonces que se registra que el Imperio Romano, allá por Pompeyo, llega a Judea al año 70 a.C. y se lleva cautivo a un buen número de judíos revolucionarios. Eso es lo que sucede. También los romanos hacían pacto con los pueblos sometidos. Le daban ciudadanía. Y al darle ciudadanía, ellos cumplían responsabilidades nacionales. ¿Te acuerdas que tenemos el ejemplo allí? Uno de los discípulos del Señor era cobrador de impuestos, Mateo. Muchos judíos le prestaban servicio a Roma y eran como los vendedores de patria para su propia nación. Por tanto, por eso los publicanos no eran bien mirados por parte de por su misma nación.
¿Cómo sería la iglesia de Roma? Nos preguntamos, ¿cómo sería la iglesia de Roma? La iglesia de Roma no tenía templo material. Aparentemente ningún apóstol le había visitado. Allí en el texto que vemos en el 1:11, el don espiritual que menciona Pablo ya hubiese sido impartido. ¿Ya? Se cree de que esa iglesia nació producto del Pentecostés, de cristianos de la diáspora. Pablo no construye sobre fundamento ajeno. Lo que dice allí en Romanos 15:21 y también 2 Corintios 10:14-16. Él era muy prudente, mantenía esa ética ministerial, que también debemos aprender nosotros, no traspasar límites donde otro está trabajando. En tercer lugar, no hay evidencia bíblica que Pedro haya sido su fundador. Aquí echa por tierra todo este argumento de la iglesia romana que dice que Pedro fue el fundador de la iglesia. Sabemos que Pedro trabajó para los judíos y Pablo hacia los gentiles. Circunstancia histórica de Pablo al escribirla. El estilo de la carta, las expresiones y argumentos son netamente paulinos. La forma en que él va redactando. Pablo escribe desde Corinto, de regreso de su tercer viaje rumbo a Jerusalén, para llevar una ofrenda el año 58 después de Cristo. Dicta la epístola a Tercio, el amanuense, ya, o el escribano, allí en la casa de Gallo, y eso está registrado allí en el capítulo 16, verso 23, usted puede corroborar. Por lo tanto, el autor es Pablo, pero quien escribe la carta es Tercio, el amanuense. La epístola fue llevada a Roma por la hermana Febe, diaconisa de Cencrea, quien viajaba probablemente por negocio o trabajo, una mujer emprendedora y era diaconisa. Por eso Pablo allí menciona a esta dama y donde pide a la iglesia que reaccione, recibirla a los santos, recibir a ella, porque ella ha sido realmente una mujer que ha contribuido para el reino de Dios, recibir a los dignos de ser santos. Y esto es una tremenda bendición que Pablo está transmitiendo a sus colaboradores, gente que allí ha contribuido para que el Evangelio vaya expandiéndose a todo el mundo. Propósito de la próxima visita de Pablo. ¿Cuál es el primer lugar? Consumar su misión como apóstol a los gentiles. Porque si llegaba a Roma, también era un punto estratégico para que de esa manera allí también llegue a la capital del Imperio Romano, que es Roma. En segundo lugar, comunicar la sana doctrina que Cristo le había encomendado. Esa revelación que él tuvo de transmitir, de escribir, de registrar a través de estos escritos, en primer lugar, a la iglesia, en el primer plano, vemos que Pablo tenía como 3 momentos en su vida ministerial. Hay cartas primarias que tienen que ver con el fundamento de la iglesia. Hay cartas también que tienen que ver intermedias, que tienen que ver con corregir algunas cosas de que la iglesia estaba allí deslizándose un poco. Pero en el tercer bloque dirige su carta al equipo, a Tito, a Timoteo, donde allí está realmente reconociendo y obviamente traspasando la antorcha para que ellos continúen con la predicación y enseñando el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, por eso allí están los requisitos de los apóstoles, perdón, el requisito de los obispos y los requisitos de los diáconos, que tienen que ver más que con la habilidad, tienen que ver con el carácter, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con el qué hacer. Así que en forma integral
Los líderes deben estar preparados en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, aquí Pablo cuando dice que quiere comunicar doctrina que Cristo le había encomendado, es cuanto a los misterios que estaban escondidos y que se ha revelado ahora por medio de Cristo. En tercer lugar, Roma era un lugar estratégico para extender el Evangelio a todo el imperio. Desde Roma era clave. Roma había hecho a España accesible. Allí vemos ese punto en el capítulo 15, en los versos 24 al 28, si usted lo puede leer, por favor, y puede corroborar esto de que Roma había hecho accesible a España y donde allí su gran meta era llegar a España. Fíjese, en ese tiempo la visión del mundo se creía que la tierra era plana. Y si llegaba a España, fíjese, mira la mentalidad de Pablo, si llegaba a España, estaba llegando al fin del mundo, a los confines. Y si avanzaba más allá, iba a caer en un abismo. Por lo tanto, España era la clave, llegar a España, en Europa. Número 2, existían caminos hacia todos los lugares terrestres y marítimos. Fíjese, en la edad temprana del cristianismo, existían estos dos medios de transporte para unir de un punto a otro en el Imperio Romano. Fíjese cómo Dios usó esta estrategia, que son humanas, para también que se use para la expansión del Evangelio. Fíjese estas carreteras terrestres y estas vías marítimas, los barcos, los navíos, sirvieron para que los predicadores, los cristianos itinerantes, lleven el mensaje en todos los puntos, allí en el Imperio Romano. Y más allá, llegando a Asia, alcanzando a muchos lugares. Y fíjese, hoy podemos también sacar esta lección para nosotros, hoy día. Como hijo del Señor también debemos ser estratégicos, usar los medios. Dios permite vivir en cada época y allí en esa época nosotros debemos usar esos instrumentos. Fíjese cuando allí Gutenberg inventó la imprenta, fíjese, lo primero que se imprimió fue la Biblia. ¿Ya? Y mira, cada época, cada tiempo que nos toca vivir, debemos ser estratégicos en usar esos medios. Hay tiempos donde se transmitió el Evangelio a través de la vitrola, de radio cassette o de radio. Después vino la televisión. Hoy día tenemos las redes sociales, las plataformas. Y cómo hoy día nosotros con este pequeño teléfono inteligente que manejamos cada uno, podemos transmitir desde nuestros hogares el mensaje de la palabra de Dios. Podemos masificar, compartir mensajes, tanto de audio o videos o escritos, para llegar con el Evangelio a otras personas. Así que, mire, hermano, mi hermana, no tenga miedo a esta época que estamos viviendo. No le tenga miedo, porque Dios permitió que nosotros viviéramos en este tiempo para que nosotros usemos las estrategias que Dios permitió a dar sabiduría a los hombres, y con esa sabiduría usarla para que también el Evangelio avance. No le tengamos miedo. No le tengamos miedo. Así que en ese tiempo el cristianismo de la era temprana usó estas vías terrestres y las vías marítimas. En tercer lugar, podemos decir que España era un país que en ese momento reflejaba grandeza y una meta para evangelizar. Como alguien puede decir, bueno, el que llega a Las Vegas de Estados Unidos es como lo atractivo, ¿no? La grandeza de ese lugar. Pero cada lugar tiene su estrategia. Y bueno, Dios nos ha colocado también en lugares estratégicos para poder enseñar su palabra.
En cuarto lugar, podemos decir que Pablo necesitaba una base de operaciones. Bueno, cada iglesia que se establecía en los puntos o en ciudades, allí eran bases misioneras para la proclamación del Evangelio, y así iban preparando y así iba avanzando. Y ahí veíamos, bueno, a través de la historia, allí se refleja la efectividad y el impacto que hizo el cristianismo en los primeros 300 años. Entonces, nos preguntamos acá, ¿qué motivo tiene Pablo para escribirle? Animar, fortalecer a la iglesia de Roma. ¿Qué más? En segundo lugar, aclarar enseñanzas doctrinales. Exhortarle a vivir en la gracia de Cristo por la fe, sin las obras de la ley. Porque fíjense, una de las cosas que, como dije en la introducción, al comienzo, que hubieron dos grandes ataques hacia el cristianismo. Una fue la religión, por el lado de los judíos, los judaizantes que agregaban o añadían otras cosas más a la salvación en Cristo. Algunos rituales. Pero también por el lado de los gentiles o de los griegos venía una filosofía que se llama el gnosticismo, que separaba lo espiritual con lo material, y donde esto infectó o fraccionó el cristianismo, donde no aceptaba la vida de Cristo, por ejemplo, cuando Él vino, ese Dios que estaba en su gloria, tuvo que descender y tuvo que tomar la encarnación humana para vivir con nosotros, a estar con nosotros, ese Dios que bajó a nosotros. Por eso esa filosofía rechazaba, porque decía, el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Entonces, porque el cuerpo era pecado. Pero fíjese, el Señor vino a redimir nuestros cuerpos mortales para transformarlos, y como dice allí su palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Número 4, amonestarles contra personas que causaban divisiones dentro de la iglesia. Bueno, advertirles que también habían lobos rapaces que trataban de, como dicen, ir contra la obra de Dios o dañar la obra de Dios, o también quizá desacreditar al apóstol Pablo, pero allí también él permitía con estas enseñanzas o este acercamiento a la iglesia para entregarle las herramientas espirituales. Mejorar la relación entre judíos y gentiles, ambos dueños de una común salvación. Y aquí vemos que Dios no hace acepción de personas, y así es el argumento paulino también en su epístola, donde la iglesia, fíjense, la iglesia, quienes componemos la iglesia de Cristo. Por eso aquí, en esta doctrina, vemos que Dios hace en cuanto al género, donde no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos uno en Cristo. En cuanto a nacionalidades, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Somos uno en Cristo. Él derribó esa pared intermedia que dividía estos dos grupos, pero en Cristo somos uno. La cruz vino a unir, a reconciliarnos. Esa ruptura que teníamos con Dios, esa ruptura que teníamos con el hombre, esa ruptura que teníamos con el ser humano, con nosotros mismos, y también esa ruptura que teníamos con la creación. Pero en Cristo dice, se reconcilian estas cosas. En el aspecto social, no hay esclavo ni libre. Por lo tanto, nosotros quienes, hermanos, son empresarios y tienen a un trabajador, no debe mirarlo como su empleador o su empleado, sino que como su hermano. Fíjense, aquí tenemos la carta a Filemón, y donde allí una de las cosas que Pablo coloca en igualdad, que ahora en Cristo somos uno.
ya no hay diferencia. Y Filemón ahí con Onésimo tenían que, ante la presencia del Señor, pasaban a ser uno solo, una hermano en Cristo, ¿ya? Por eso Pablo intercede por Onésimo y dice, si te hizo algo, ponlo a mi cuenta. Si te hizo algo, ponlo a mi cuenta, para rescatar, restaurar. Y eso es lo que hace la iglesia, restaurar al caído. La iglesia está llamada a restaurar. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí, mejorar la relación entre nosotros. ¿Sabe? Esto me llama la atención. Muchas veces veo hermanos de ciertos lugares de iglesias que no se juntan porque de esta calle principal, porque está en una avenida y la otra nada, está en un pasaje o está en el campo. Nosotros etiquetamos de esa manera y de ambos lugares hacemos esta reacción prejuiciosa. Pero en Cristo, si Dios ha sanado nuestra autoestima, no debe existir esa mirada. Yo tengo que compartir, hermano, el que tenga más dinero o menos dinero, no es ni más ni menos. El dinero no te garantiza tener un alto grado o ser una persona de peso, no. En Cristo estamos unificados, ¿ya? Y bueno, esta pandemia ha permitido unificarnos a todos, ¿cierto? Donde allí todos estamos bajo esa tensión. Bueno, el Evangelio lo ha hecho en forma saludable, donde nos iguala delante del Señor. En cierto lugar, Pablo, ¿cuál es el otro motivo que tiene para escribirle? Es comunicarle antes de su visita la doctrina de la salvación. Y aquí vamos a ver inmediatamente lo que Pablo viene y pretende en esta carta. Bueno, aquí tenemos un cuadro tremendo donde está explicativo, fíjese, lo que Dios hace por nosotros. Miren, la perspectiva de la salvación. Importante que nosotros veamos esto. Lo que hace Dios por nosotros y lo que hace Dios en nosotros. Esto tiene que ver con el proceso en la vida cristiana. Y esto tiene que ver con lo instantáneo. ¿Ya? En el momento de recibir a Cristo, cuando usted rinde su vida al Señor, sucede esto en forma simultánea. Entonces, aquí vemos la condición, fíjese, la condición anterior. Por eso en Cristo hay un antes y un después. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo también decía, en otro tiempo seguíamos las corrientes de este mundo. Habla en pasado, pero en Cristo ahora son nuevas las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando, dice, en esta condición, Cristo nos salvó por gracia. Entonces, aquí tenemos los requisitos. ¿Cuál es? Arrepentimiento y fe. Tenemos que arrepentirnos y creer en el Señor. Y esa fe es fidelidad. Y frente a este requisito dice, al creer en Cristo, tenemos esta bendición de acercarnos a gozar de la salvación. Y bueno, aquí vamos teniendo los medios de gracia. Fíjese los medios de gracia. Lo que Dios hace por nosotros, y el medio de gracia es que aquí, frente a que dice acá, estamos fuera de la gracia, el requisito fue arrepentirnos, el medio de gracia fue la justificación. ¿Y cuál es el resultado? Dios nos declara justo, sin culpa. Acá, nuestra vida anterior, esclavo del pecado, el medio de gracia es la redención y el resultado, estamos libres, sin deuda. No estamos en DICOM, sino que todo lo contrario, estamos sin deuda. No debemos nada a nadie. Así que el Señor, por eso tenemos entrada a esta gracia, dice el Señor en su palabra, y acercarnos a Él confiadamente. Aquí dice que éramos hijos del diablo, hijos de Satanás, pero por la salvación Dios nos adoptó de ser hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, ¿ya? Acá tenemos, en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso, mente corrupta, el medio de gracia es la regeneración.
El resultado es la mente apta para la santificación. Pablo dice ya, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ahora pensamos como Cristo. Como el cristiano al estudiar la Escritura debe pensar bíblicamente. No como pensaba antes, no bajo los principios del mundo, sino debe pensar en los principios de Dios. En cuanto al carácter pecaminoso, aquí está nuestro carácter pecaminoso antes, pero en medio de gracia, por la fe y el arrepentimiento, es la santificación. ¿Y cuál es el resultado? El carácter transformado en fruto. ¿Ya? Acá tenemos un cuerpo mortal, dice, sin Cristo, pero nos arrepentimos, el medio de gracia fue la glorificación. Un día seremos glorificados cuando el Señor venga por nosotros. Y dice su palabra, ¿cuál es el resultado? Tendremos un cuerpo inmortal, la vida eterna. Interesante ver. Mire, este cuadro, este mapa conceptual, nos aclara realmente lo maravilloso que Dios ha hecho por nuestra vida, por tu vida y en mi vida. Y lo que Dios quiere también usarnos cuando tengamos claro todas estas enseñanzas de Pablo de lo que significa el Evangelio, lo que significa la salvación, es tremendo. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no decir, Señor, gracias por esta salvación tan grande que nos entrega? Estos recursos espirituales que nunca me imaginé tenerlos. Entonces, concluyendo, podemos decir que la carta a los romanos nos ayuda a comprender más el significado de la salvación y todo lo que encierra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos decir que también Pablo es un ejemplo digno de imitar, desde su relación con Cristo, su amor por la iglesia y hasta la pasión por ganar a los perdidos. Eso es lo que tenemos que tener, esta motivación en esta academia bíblica, de estudiar, no solamente para tener conocimiento, sino que para que nuestro carácter sea transformado y también llevemos el ejercicio de ir a los perdidos, alcanzar a otros y con claridad presentemos el Evangelio de Cristo. Porque a medida que nosotros tenemos claro la doctrina, las enseñanzas, el mensaje, el contenido, donde se presenta la persona y obra de Cristo, obviamente que vamos a ser pertinentes al mensaje que los oyentes necesitan escuchar. Es importante, nosotros como iglesia estamos llamados a revelar los misterios que Cristo nos entregó, que Dios entregó a su iglesia. Vamos a alimentarnos de su palabra para que sea viva y eficaz en nosotros diariamente. Eso es lo que pretendemos a través de este estudio de la palabra. Así que estamos llamados a invitar a la familia, a nuestros amigos, a compartir a través de las redes sociales estas enseñanzas. Que Dios nos bendiga. Y para hacer un repaso, hacemos un verdadero o falso. Miren, ¿qué cree usted aquí? El primer planteamiento, ¿qué cree usted? Dice, ¿Romano es un libro histórico de la vida de Pablo? ¿Es histórico? ¿Es narrativo? No. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Ya pues, diga. Diga pues, ¿verdadero o falso? Atrévase. Falso. ¿No? Número 2. El tema central de Romano son los acontecimientos finales. ¿Es apocalíptico esto? ¿Tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Qué estuvimos estudiando en la introducción? Falso. 3. Romanos es uno de los mejores libros escritos en argumentación. Pablo aquí está argumentando sobre la salvación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los romanos hacían pacto con los pueblos sometidos y le daban ciertos privilegios como ciudadanos y celebraciones. ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 5. La iglesia en Roma fue fundada por el apóstol Pedro. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijimos? Pedro, ¿a dónde tiene que trabajar? ¿Con los judíos o con los gentiles? ¿Y Roma está en Jerusalén? ¿Está en Israel? ¿Qué cree usted?
La iglesia de Roma fue fundada por el apóstol Pedro. Ajá, ¿qué creen? Falso. Número 6. Pablo quería visitar Cencrea, pasando primero por España para al fin establecerse en Roma, la capital del imperio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree? Falso. Pablo nunca trabajaba sobre fundamento ajeno, aunque le gustaba robar miembros de otras iglesias. Esto parece con humor, ¿no? ¿Qué cree usted? Falso, pues. Y número 8. Saber el significado de la salvación no solo nos ayuda a comprender mejor lo que tenemos, sino a ganar a otro para Cristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ese es el propósito de que estudiemos la palabra de Dios, mi querido, mi hermano, mi hermana. Amigo que nos escucha, quizás tú no vas a ninguna iglesia o quizás eres católico o protestante y no estás estudiando la Biblia, pero te invitamos a estudiar la palabra del Señor. Y allí descubrirá lo grandioso y lo tremendo. Y para finalizar, ¿cuál es el pasaje que vamos a meditar en esta introducción de repaso? Repitamos juntos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Interesante, ¿no? Interesante ver que el Señor allí nos deja este tremendo texto para que podamos juntos meditarlo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Terminamos con este repaso de la introducción. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Sigue con nosotros en nuestra Academia Bíblica estudiando el libro de Romanos. Tu palabra es una lámpara a mis pies